Gracia y paz. En este video estaré hablando sobre otra de las grandes teorías de expiación, la cual es conocida de diferentes formas como satisfacción penal, sustitución penal, teoría judicial, etc. En este caso estaré valiéndome de la información que nos provee el hermano H. Orton Willie en su libro de Teología Cristiana. Esta es la teoría sostenida por las iglesias reformadas y se conoce generalmente como la teoría calvinista. A veces se refieren a ella como la teoría ansélmica, pero aunque está relacionada a la teoría ansélmica, pasó por cambios importantes en las manos de los reformadores. En primer lugar, Anselmo enseñó que el sacrificio de Cristo aseguraba la clase de mérito capaz de ser imputado al culpable. Entre tanto, los reformadores sostuvieron que la satisfacción de Cristo había que considerar en el sentido de una sustitución penal a favor del pecador. Así que tomaron de Anselmo la idea de la satisfacción, pero le adjudicaron el significado de sustitución en lugar de mérito. En segundo lugar, los reformadores incluían la obediencia activa de Cristo como parte del precio redentor, como también lo era su muerte voluntaria. Entre tanto que Anselmo mantenía que la satisfacción que Cristo ofrecía no pudo haber sido su obediencia, pues que como hombre se la debía a Dios. Podemos entonces decir que entre tanto la teoría sociniana presentaba a los sufrimientos de Cristo como diseñados para producir un efecto moral en el corazón del pecador individual, y la teoría gubernamental reclamaba que había sido designada para producir un efecto moral en un universo inteligente. La teoría de la satisfacción mantiene que el propósito inmediato y principal de la obra de Cristo era satisfacer el principio esencial de la naturaleza divina, la cual demandaba el castigo del pecador. Los calvinistas pueden resumir esta teoría en los siguientes puntos esenciales. Número 1. El pecado por su propia causa merece la ira y la maldición de Dios. Número 2. Dios está dispuesto, por razón de la mismísima excelencia de su naturaleza, a tratar a sus criaturas como lo merecen. Número 3. Para satisfacer el juicio justo de Dios, su Hijo asumió nuestra naturaleza, fue hecho bajo la ley, cumplió toda justicia y llevó el castigo de nuestros pecados. Y número 4. Por su justicia, aquellos que creen se constituyen justos, siendo los méritos de Cristo a tal punto imputados que se les considera como justos a la vista de Dios. Un eminente teólogo bautista dice que la teoría calvinista de la expiación establece que Cristo en su sufrimiento y muerte trajo sobre sí el castigo de los pecados de aquellos de quienes era sustituto, lo que hizo posible una satisfacción de la justicia de Dios por la ley que habían quebrantado. Por esa razón, ahora Dios perdona todos sus pecados y, por estar plenamente reconciliado con ellos, su amor preferente fluye libremente hacia ellos. Esta doctrina así enseñada encierra los siguientes puntos. 1. Que los sufrimientos y la muerte de Cristo fueron una expiación real. 2. Que con su expiación Cristo se hizo el sustituto de aquellos a quienes vino a salvar. 3. Que como tal llevó el castigo de sus transgresiones. Número 4. Que al hacerlo satisfizo ampliamente las demandas de la ley y de la justicia de Dios. Y número 5. Que así se ha hecho una reconciliación real entre Dios y los seres humanos. Toda teoría de satisfacción vicaria deberá admitir la idea de que la obra sustitutiva de Cristo es importante. Sin embargo, mucho importa si la sustitución se considera solamente externa, en el sentido de en lugar de, o si debería decirse que es a nombre de. Tanto los teólogos arminianos como los calvinistas admiten que esta teoría concibe la sustitución de manera demasiado formal y externa, y que exalta el honor divino en lugar de la santidad divina en la cual esta se basa. John Millie llama la atención a las perplejidades del tratamiento y a las vacilaciones y diversidades de opinión que se dan en su explicación, y él añade lo siguiente: el efecto de imputarle el pecado a Cristo y la naturaleza y el grado de sus sufrimientos penales son preguntas que entran profundamente en dificultades del tema. Él hace preguntas como: ¿fue traído el pecado sobre Cristo por imputación para incluir su depravación y demérito, o solo la culpa? ¿Sufrió en lugar de los elegidos el mismo castigo que de otra manera estos hubieran sufrido? ¿Soportó el sufrimiento penal en la misma cantidad, aunque no en la misma calidad, que el que merecían los redimidos? ¿Sufrió un castigo equivalente, menor en cantidad pero mayor en valor, y por consiguiente una pena equiparada con la justicia? Otras preguntas que surgen como: ¿sufrió el tormento de los que finalmente están perdidos, o fue su castigo potencial o intensamente eterno? Y estas preguntas se habían hecho y contestado afirmativamente
afirmativamente, pero ahora se contestan mayormente en la negativa, especialmente en el caso de las de significado más extremo. El arrojo de los primeros expositores se evita mayormente con la precaución de los posteriores. Los primeros son más extravagantes, los últimos menos consistentes, pero la teoría en cada una de sus fases afirma el justo castigo del pecado en Cristo, afirmando o implicando así que un castigo tal requiriera. Ahora bien, ¿qué te pareció esta teoría? ¿Crees que tiene apoyo bíblico? Puedes dejar tu opinión en los comentarios. Dios te bendiga.